rueda de prensa. El motivo de que les hayamos convocado es para aclarar, más si cabe, porque creo que tampoco es que se prestase a muchas confusiones, nuestro comunicado y nuestra posición acerca de las responsabilidades que deben depurarse en relación con el trágico accidente ocurrido el pasado día 7 de junio, que acabó con el fallecimiento de un policía local y, bueno, en relación con el narcotráfico y el contrabando en general. Y como digo, el problema del narcotráfico y del contrabando, ustedes saben que estamos viviendo en estas últimas semanas quizás uno de los periodos más negros de los últimos años en relación a este grave problema que sufrimos no solo en nuestra ciudad, aunque especialmente en la línea, pero en todo el campo de Gibraltar. ¿Qué ocurrió el día 7 de junio? Pues lo que sabemos hasta el momento es lo que el Ayuntamiento ha trasladado e incluso no mucho más de esa información que ustedes recordarán que catalogó el propio alcalde como provisional, información provisional, porque se hizo al día siguiente una rueda de prensa en la que estuvimos todos los portavoces y, insisto, lo que sabemos es lo que se dijo en aquel momento, que en una persecución de una unidad de la URI a un ciclomotor presuntamente transportando tabaco, acabó, como decía antes, con el trágico desenlace de la pérdida de la vida de este policía local. ¿Y qué hemos hecho desde el Partido Socialista y desde el Grupo Socialista? Lo que hemos hecho, en primer lugar, ha sido solidarizarnos con la familia, acompañarlas en el dolor por la pérdida, apoyar a estos familiares ante una situación tan dura y, por supuesto, respetar el luto que se decretó por parte del Ayuntamiento. Una vez transcurrido ese momento difícil para los familiares y amigos, entendemos que en este, como en otros asuntos, toca analizar en detalle la situación, sea cual sea, que haya pasado. Por eso nos pronunciamos al respecto y entendíamos que había varias cuestiones que debían ponerse sobre el tapete. En primer lugar, trasladábamos nuestra protesta al equipo de gobierno y especialmente al alcalde por no haber convocado, una semana después de los hechos, una junta de portavoces en la que se nos informara a los grupos de la oposición de cualquier información o de los detalles o de las decisiones o de las actuaciones por parte del Ayuntamiento o de otras instituciones. Nos quejábamos de eso y nos quejábamos también de que el alcalde tampoco hubiese convocado una Junta Local de Seguridad, porque consideramos que debe convocarse esta Junta para analizar estos graves hechos que han ocurrido, que ha muerto un policía en acto de servicio, en una persecución, y por tanto creemos que debe en esa Junta Local de Seguridad analizarse desde la situación actual que hay, es decir, cuál es el diagnóstico que se puede hacer a día de hoy, además añadiendo ese grave suceso, cuáles son los medios de los que se dispone, cuáles son las soluciones que se pueden poner en marcha desde el Ayuntamiento y desde el Gobierno. Y pedíamos también la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana, el señor Bernardo Piña, y pedíamos también la dimisión del jefe de la Policía Local por la irresponsabilidad, insisto, por la irresponsabilidad de llevar o de permitir que se lleve a nuestras calles y a nuestros parques la persecución o las persecuciones de ciclomotores que puedan ir cargados de tabaco. El alcalde lo escuché en una rueda de prensa y respondía de forma muy concisa a algunas cuestiones que ahora analizaré. Y por último, cuestionábamos la propia unidad de respuesta inmediata que creó el Ayuntamiento. Cuestionamos la URI y cuestionamos el modelo policial que se está aplicando en nuestra ciudad, por la falta de eficacia, porque
A estas alturas ya no sabemos cuáles son las competencias que realmente tiene o debe tener o se atribuye en base a las órdenes o instrucciones que reciban por parte de los responsables políticos, ni estamos seguros de que cuenten con los medios suficientes para abordar de forma eficiente la lucha contra el narcotráfico, sea el nivel que sea. ¿Y qué ha respondido el alcalde? ¿Y qué ha respondido el portavoz del Partido Popular, el señor Nacho Macías? Pues yo tuve ocasión de escuchar parte de la entrevista y, por supuesto, pude leer las informaciones que ustedes recogieron en los medios de comunicación, y mi conclusión es que la respuesta que da el alcalde y la respuesta que da el Nacho Macías es una respuesta esperpéntica. Es una respuesta esperpéntica, con todo lo que significa ese concepto. Es decir, algo, para mí, sin sentido, sin pies ni cabeza. ¿Con qué intención? Desde mi punto de vista, con la intención de escurrir el bulto y con la intención de no responder. El alcalde, en principio, además, parece que no se niega a hablar y a dar detalles ante los periodistas, igual que hace ante la oposición, prefiere no hablar de eso, pero además montan una escena entre él y el señor Macías, en la que intentan confundir el dolor por la pérdida de este trabajador municipal con la responsabilidad política. El señor Macías llega a decir en un momento que se puede hacer política con todo, menos con la muerte de un policía. Y yo le quiero responder al señor Macías. Mire usted, señor Macías, si está usted y el alcalde intentando trasladar a los ciudadanos que nosotros somos personas mezquinas, sin sentimiento, que intentamos, como usted dice, no sé, ahora ya no sé qué considera este señor que es hacer política, pero si usted piensa trasladar la idea de que nosotros no sentimos la pérdida de una vida humana, de que nosotros no valoramos el trabajo de las fuerzas del orden, de las fuerzas policiales, de las fuerzas de seguridad, si intentan ustedes trasladar la idea de que nosotros estamos sentados esperando que ocurra, como en este caso, una desgracia, para aprovecharnos políticamente, están ustedes muy equivocados, muy equivocados. Es más, yo creo que no saben ustedes lo que están diciendo, ni deben tener una conciencia muy clara de cuál es la responsabilidad y el papel que ustedes tienen que jugar como responsables municipales, y el señor Macías como responsable también del Gobierno en la comarca, en este asunto. Porque, desde luego, con ese tipo de respuestas no nos van a callar la boca. Más al contrario, nosotros vamos a insistir. Si lo que se trata aquí es de desviar la atención, porque en un comunicado de la línea 100% intentan centrar el debate sobre qué hicimos los socialistas en los 4 años de gobierno en materia de seguridad, mire usted, ese no es el tema ahora. Eso sí es intentar hacer política de este asunto. Y nosotros, primero, creemos que hay que hablar, si acaso, de lo que se está haciendo ahora en el Gobierno, porque si yo me retrotraigo a los años y años de gobierno del Partido Popular y las cosas que pasaron aquí en la línea, podríamos entonces estar hablando no un día, sino un mes, ¿verdad? Pero ese no es el asunto ahora. Ahora el asunto es lo que ha ocurrido, la grave situación de crisis que se vive en la ciudad con el contrabando y el narcotráfico, y sobre todo este incidente que ha sido, no lo olviden ustedes, la gota que ha colmado el vaso, porque hasta que no ha ocurrido esto el Gobierno no ha reaccionado y estábamos teniendo persecuciones, estábamos teniendo apedreamiento de la policía, narcolanchas acosando a las patrulleras de la Guardia Civil, disparos, en fin, todo lo que ustedes conocen. Pero la muerte de este policía, esta trágica pérdida, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Por tanto, entiendo que la respuesta que se da desde el equipo de Gobierno, diciendo que nosotros nos estamos aprovechando de esta situación para hacer política e incluso respondernos con insultos y llamarnos barrio bajero, porque pedimos responsabilidades, me parece una falta absoluta de seriedad, me parece un intento burdo de escurrir el bulto por una parte y de criminalizar a la oposición por hacer su trabajo, y si no, que piense en otras situaciones trágicas que han pasado en este país, donde la pérdida de vidas humanas no ha sido un motivo
para que los medios de comunicación y los partidos de la oposición exijan, no ya pidan, exijan responsabilidades al Gobierno correspondiente acerca de la tragedia o de lo que haya ocurrido. Es decir, una cosa no es incompatible con la otra. Nosotros apoyamos las actuaciones de las fuerzas de seguridad, pero entendemos que todo no es válido. De cualquier manera no se pueden hacer las cosas, y a veces las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal, y se pueden hacer de forma aceptable o puede haber negligencia en una actuación policial, en la actuación de un cirujano o en la de un abogado. ¿Qué pretenden? Que aquí el señor Bernardo Piña llegue como cada día a su trabajo y aquí no ha pasado nada, que el jefe de la policía local no tenga que dar ningún tipo de explicaciones, porque es que resulta que el alcalde, al parecer, no ha pedido ningún informe ni al jefe de la policía ni al concejal. Digo al parecer porque no tengo ninguna información. No tengo más información que cualquier ciudadano. Algo tendrá que decir el jefe de la policía, ¿no? Algo tendrá que decir el concejal, que es el responsable del área, ¿no? A mí el hecho de que el asunto esté sub iudice o que haya una jueza investigándolo, que por cierto no creo que a la jueza no le importe la pérdida de una vida humana, ¿verdad? Hace su trabajo, que es investigar, ¿no? Pues no creo que por el hecho de que eso esté ocurriendo, el alcalde no deba pedir un informe al jefe de la policía local para que por escrito deje constancia de qué es lo que cree el responsable máximo a nivel técnico de la jefatura de lo que ha pasado. Y creo que el concejal debe también informar, aparte de las conversaciones que pueda tener con el alcalde o incluso con miembros de la oposición. Conmigo estuvo hablando, pero allí, en la misma noche que ocurrió el incidente, y por tanto con los escasos datos que teníamos en ese momento. Y bueno, es que el alcalde no ha abierto ni siquiera un expediente. ¿Cómo no se puede abrir un expediente de este asunto? Un expediente informativo al menos, en el que quede constancia de que ha ocurrido algo tan grave. No va a haber ni un papel ahí en el ayuntamiento, porque hay un juzgado investigando este asunto. Y luego no tenemos ninguna información, decía antes, de cómo han transcurrido los hechos. Aquí hay muchas preguntas que resolver y tendrán, supongo, que ser aclaradas a través de esa investigación judicial que hay. Pero creo que el alcalde, aparte de su responsabilidad, sí que tiene algo que decir. Yo no voy a hacer ninguna de esas preguntas que supongo que estarán en la cabeza de muchos, porque no quiero ser yo precisamente el que me ponga a analizar los pormenores o los detalles o las posibles buenas o no tan buenas actuaciones de la unidad, pero sí creo que debemos tener todos muy claro que ese asunto está pendiente de aclarar, que supongo que se estará tomando testimonio no solamente al policía implicado, sino también hay testigos presenciales que vieron lo que ocurrió y, por tanto, nos permitirán en su momento aclarar todo. Pero ya solamente el silencio que ha mantenido el equipo de gobierno, el alcalde, el silencio del concejal y del jefe de la policía, que no, al parecer no se han pronunciado, es para nosotros motivo más que suficiente y, por supuesto, a lo que decía al principio, la irresponsabilidad de permitir que se actúe de esta forma, lo que hizo que pidiéramos su dimisión. Porque yo, una pregunta que sí voy a decir, que me hago es, ¿qué va a pasar la próxima vez que un coche de la policía local vea una moto y crea que lleva tabaco? ¿Va a volver a perseguirlo a toda velocidad? Digo, a toda velocidad, me lo imagino, porque dado el resultado de lo que ocurrió, entiendo que despacio no iba el coche. ¿Va a volverse a producir? ¿Qué garantías hay de que no se vuelva a producir una situación así? ¿Cuáles son las órdenes que se le dan a los policías? ¿Deben perseguir a un ciclomotor con tabaco a toda velocidad? Parece que porque nosotros queramos que esto se aclare o pidamos o atribuyamos la responsabilidad, porque no se le puede atribuir a otra persona, si acaso, en última instancia ya al alcalde, que porque pidamos responsabilidad o digamos lo que pensamos sobre este asunto, no se nos puede decir que nosotros somos barrio bajero o que se hable de deslealtad. ¿Deslealtad? ¿No es deslealtad apoyar un gobierno ocupa en la mancomunidad cambiando las reglas del juego después de terminar el partido? Eso sería meterme en hacer política con este asunto, pero esa no es mi intención. Mi intención es que se vayan aclarando las cosas. Y mire usted, no es por
querer avalar una postura que tenemos clarísima, que es la que tenemos que mantener, de exigir información y de pedir dimisiones aquí. Pero, bueno, quizás de muestra sirva un botón de que lo que nosotros planteamos no solo lo planteamos nosotros, sino que lo puede plantear cualquier persona que decida hacer un mínimo análisis de este asunto. El otro día, una editorial de un conocido periódico de la línea decía que era este un momento idóneo para que la corporación revisase a fondo el modelo de policía local. Era una editorial de un periódico. Y se preguntaba acerca también de las competencias que se asumen y de la eficacia de ese modelo policial. Eso fue el 15 de junio. El 11 de junio, un artículo del señor Moreno Retamino, fiscal y profesor universitario, docente de alumnos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y medalla al mérito policial con distintivo blanco en 2011, este señor, decía que existe un principio que se llama proporcionalidad. Y decía también que para reprimir infracciones administrativas, como es el caso de un ciclomotor que lleve tabaco, no se pueden emplear los mismos medios que para reprimir delitos. Y decía también que hay que extremar siempre la forma en que se persigue a sus autores, porque hay que garantizar la vida de los ciudadanos y también la de los policías y también de las personas a las que se persigue, ¿verdad? No se puede perder una vida por una cosa así y que aquí no pase nada y todo siga tal como estaba. Por tanto, creemos que ante las respuestas inesperadas, se lo confieso, inesperadas para mí, por parte del equipo de gobierno, respondiendo con insultos y llevándose las manos a la cabeza, porque ¿cómo nos atrevemos nosotros, habiendo muerto un policía, a pedir explicaciones y responsabilidades y dimisiones? Dada esa respuesta, yo creo que está más que justificada que yo hoy le responda al alcalde que no nos van a callar la boca, que nuestra reacción, aparte de que yo dé por segunda vez en algunas cuestiones nuestra postura, la postura del Partido Socialista, vamos a insistir. Esta misma mañana vamos a pedir por escrito que se convoque una junta de portavoces para analizar este asunto. Pero hay más cuestiones aquí, no solamente la del Gobierno local. ¿Qué ha hecho el Gobierno central ante este problema? He dicho antes algo, ha tenido que morir una persona para que el Gobierno reaccione. Porque primero el Gobierno ni siquiera asumía la situación. Claro, tú no puedes tratar una enfermedad que no has diagnosticado previamente. Cuando tú niegas la mayor, y aquí se llamaban a la concatenación casi diaria de sucesos, lo catalogas como incidentes puntuales o hechos aislados, como el propio señor Sanz dijo en su momento, refiriéndose a los incidentes que también ustedes recordarán, del apedreamiento masivo en la playa del Tonelero, pues no se pueden poner los medios. De manera que la respuesta ha sido tardía. Y la respuesta, además de tardía, ha sido incompleta, ha sido una respuesta policial solamente y temporal. Ya hemos tenido experiencias en el pasado aquí, en el que trajeron efectivos especiales de la Guardia Civil y después de, no sé si fueron 7, 8 o 9 meses, se los volvieron a llevar. Aquí necesitamos unas medidas policiales mejores y permanentes. Mejores me refiero a que hay que aumentar los medios del Audico, a que debe volver el grupo de la Guardia Civil, el Greco, y a que deben crearse unidades y dotársela de medios suficientes para que la respuesta no sea solamente a un pico en esa situación extrema de por sí en la que ya estábamos, como el incidente que ocurrió y que están ocurriendo estos días. Debe ser una respuesta, en la parte policial, debe ser una respuesta mucho más sólida que la de enviarnos unos efectivos que ya dijimos en su momento también que nos parecía positivo, pero que nos parecía una respuesta insuficiente. Lo decíamos nosotros, lo han dicho los sindicatos policiales, lo ha dicho Francisco Mena, presidente de la coordinadora Despierta y actualmente responsable o coordinador o portavoz de la plataforma Por tu Seguridad, por la de Todos. Es decir, parece que hay un acuerdo por partidos y ciudadanos y he visto que el alcalde intenta sumarse con un artículo
de opinión, expresándose, diciendo que, bueno, que cree que tienen que venir más cosas. Ha sido el último en decirlo. Hace falta un plan integral, un plan especial para abordar los muchos problemas que tenemos en la ciudad, que no solamente son problemas que se puedan reprimir policialmente. Necesitamos abordar de forma amplia y con una respuesta que realmente sea eficiente desde el punto de vista económico y sociolaboral, porque todos sabemos que esta ciudad tiene un grave problema en ese sentido. Un grave problema por los medios de los que disponemos los ciudadanos, porque los ciudadanos hay que proporcionarles formas de trabajar y de ganarse la vida, y un grave problema porque este fenómeno del narcotráfico es de los más altos del país. Y somos una ciudad pequeñita, me refiero, comparado con ciudades como Madrid o Barcelona, ¿verdad? En un informe que hacía público el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, un informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CITCO, decían, además gráficamente en un mapa, con las distintas provincias por colores, que existen entre 80 y 100 grupos mafiosos organizados en nuestra ciudad y en el campo de Gibraltar. En la provincia de Cádiz, pero sabemos que el grueso está en el campo de Gibraltar y dentro del campo de Gibraltar la ciudad de La Línea. Es mucho eso, oiga. Estamos entre las 5 provincias con mayor índice de grupos criminales organizados. Y ha hecho falta llegar a esta situación para que reaccione el Gobierno. Y va a reaccionar de forma temporal, por lo que sabemos, porque todo lo demás fueron palabras del señor Sanz. No concretó ninguna medida. Esperaba que se incrementara el catálogo de puestos de trabajo gracias a la oferta pública de empleo del Estado para la Policía Nacional. También iban a pensar fórmulas para ver si se podía permitir que el Ayuntamiento contratase más policía local. Nada concreto. Esa ha sido la respuesta que ha dado el Gobierno. Pero además siguen negando evidencia. Niegan la pérdida del principio de autoridad. Hace un momento, Francisco Mena, a quien conozco hace muchísimos años, desde cuando yo era joven y trabajaba en el ámbito de la drogodependencia, y por tanto es una persona que me merece todo el respeto del mundo y que conoce perfectamente este asunto, no solamente en el tratamiento de las personas con problemas de toxicomanía, sino en la lucha contra el narcotráfico, decía precisamente eso, que se ha llegado a un punto de pérdida del principio de autoridad. Lo habíamos dicho nosotros también por otro lado. Y viene este señor aquí, el señor Sanz, y a pesar de la que está cayendo, se permite decir que el principio de autoridad permanece y va a permanecer. Cuando tenemos responsables y dirigentes así, que no son capaces de reconocer una evidencia tan grande, probablemente las soluciones que se aporten no sean tampoco unas grandes soluciones ni unas soluciones suficientes. De manera que nosotros, como he dicho, vamos a insistir y vamos a seguir pidiendo que se cree un juzgado especializado en asuntos del narcotráfico, que se cree ese plan integral con medidas suficientes desde todos los factores o ámbitos de la sociedad que se ven afectados en la línea, y vamos a pedir el refuerzo de personal y de medios para la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Fuerza de Seguridad en nuestra ciudad, con apoyo de medios a los grupos de la UDICO. Vamos a seguir pidiendo que se recupere el Greco y vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrollan los acontecimientos y cuáles son las respuestas que se siguen dando. Desde luego, si siguen dando la callada por respuesta o el insulto por respuesta, el Partido Socialista va a estar enfrente exigiendo, protestando por la actitud del equipo de Gobierno y pidiendo las dimisiones de quien consideremos que tienen las máximas responsabilidades aquí, quienes dan las instrucciones de cómo deben actuar los policías locales, en este caso, hablando del ámbito municipal, y llegado el momento, si el alcalde no está a la altura, tendremos que plantearnos que tampoco él es digno de permanecer sentado en el sillón de la máxima autoridad municipal en la ciudad.